Estoy pensando en una imagen, lo que quiere decir que estoy pensando en infinitas imágenes. Aún sin mucha claridad de qué y cómo, sabemos que la pandemia por COVID-19 algo le hizo a las imágenes. Quizás exaltó su consabida proliferación en la era digital. Quizás nos obligó a arrojarnos sobre ella con la pretensión de una experiencia de lo real nunca antes suscitada en el régimen de las pantallas lisas y brillantes sobre las que ponemos las yemas de nuestros dedos. Y luego, el arte. Fuimos testigos de cómo las prácticas artísticas en general emigraron hacia las pantallas. Pero ¿qué hacían en ese momento quienes habitaron siempre las tierras del encuadre, de la luz, del color? Imagen sustraída, imagen material, imagen pensamiento, imagen vital, imagen fija, imagen registro. ¿En qué estuvieron durante la pandemia artistas de la fotografía y el audiovisual? Bueno, Ejercicios para el Fin del Mundo partió en plena pandemia, o sea, justo entre el estallido social y el inicio como de las restricciones sanitarias. Entonces veníamos saliendo como país ni siquiera saliendo, sino que estábamos como ahí vibrando con el tema del estallido social y ya había represión, no sé, del tipo policial. Y luego vino el tema sanitario que también enmascaró el tema de la represión, no sé, diríamos como desde el Estado y desde las fuerzas policiales, etcétera. Entonces las calles se tornaron a las casas, todos nos encerramos y desde ahí partió Ejercicios para el Fin del Mundo. Es un formato online, de fotografía online vía webcam, por internet, a distancia. O sea, podría fotografiar a cualquier persona que tuviera internet, así como simplemente, y una webcam. Y así partió. Yo había experimentado antes con este formato, pero no lo había hecho ahora, sino que más bien había visto qué límites tenía y lo había hecho con un par de personas del sur de Chile, que de comunidades indígenas. Y el resultado, creo que, o sea, como el formato se acomodó muy bien al momento y al espacio que estábamos viviendo como seres humanos a nivel global. Así partió y bueno, se desarrolló hasta, yo diría que todavía no cierra el proyecto del todo. Eh, si bien hay ya las imágenes, ya no estoy haciendo imágenes, pero sí estoy terminando las invitaciones que he hecho a realizar textos teóricos o críticos o interpretativos a partir de la obra. Y con eso el sitio web ya quedaría cerrado como trabajo, obra, que es como el depositorio de esta experiencia. Es difícil como ponerle criterio, porque uno, tener un cuerpo, Claro. dos, poder comunicarse conmigo. Lo que creo que el criterio era quizás como el ejercicio que estamos haciendo ahora, conversar. Para mí era súper importante antes de la sesión que supieran quién era yo, hablar, no sé, de si tenéis perro, qué te gusta hacer, qué te gusta comer, qué estudiaste, cómo te llevas con tus papás, no sé, creo que eso hacía que también después la dinámica en la sesión estuviera como, fuera como de márgenes que con la coartaran, o sea, había un diálogo mucho más fluido. Ya. Pero así como reglas o algo así, no, yo creo que, o sea, sí había un pío forzado de que los invitaba a desarrollar una disciplina que tuviera que ver con el movimiento o con el cuerpo directamente, o con el espacio, que ellos ya trabajaran.
como por ejemplo si alguien sabía, no sé, bailar, o si es que alguien hacía yoga, o si es que alguien no hacía nada. Recuerdo un chico que me dijo que le gustaba leer y que era lo único que hacía. Entonces él estuvo leyendo y las sesiones las planteé siempre por una hora justo, y, y estuvo 45 minutos leyendo. Y fueron imágenes que quizá yo no esperaba. O sea, las imágenes en movimiento eran muchas más que las que no tenían movimiento. Ah, Entonces, en la obra igual se ve, o sea, si uno se pone a revisar, eh, todos querían moverse, o sea, todos querían como hacer algo. Eh, Desde ahí creo que se desprende algo que quizás, no sé, viene después, pero como que me gustaría decirlo de inmediato, que eh, bajo ese contexto, creo que había una intención de decir, aquí estoy, sigo vivo, no me he muerto, estoy encerrado, pero aún así estamos acá, algo así. Y fue como una especie de sobrevivencia, o sea, creo que una sobrevivencia a mí como artista, a formatos, y a conocer gente. Conocí más gente en la pandemia que en mi vida, en mi vida cotidiana. Entonces, esa parte, la parte social creo que a mí también que no se muestra en el trabajo, no es parte eh, es una parte importantísima, o sea, no, no, po- no podría conseguir la obra si es que no hubiera llegado a tener como algún contacto, siempre, o sea, no siempre profundo, y otras veces que hoy en día, no sé, me junto con algunos de los modelos y no hemos hecho amigos. Entonces, pero con todo era distinto, sobre todo con personas de otros países que de repente como que la diferencia como de habla y de idioma, o sea, no idioma, pero sí de habla, de acentos y todo, se hacía interesante igual. Habían cosas que no entendían directamente o al revés, no sé. Tiene algo de registro como, pero yo lo veo como una acumulación, o sea, quizás hasta como medio obsesiva, como por capturar una imagen. eh, a veces el registro me tiende a pasar que son imágenes que, mm, que son precisas y documentan como momentos claves, y esto es una cantidad de imágenes enorme, o sea, no podría decir que una imagen es más importante que otra. Entonces, sí, hay registro, claro, pero no hay niveles entre una imagen y otra. Si bien yo tengo fotos que me gustan más que otras, eh, todas son parte de un sistema. Y ese sistema de creación creo que es lo que a lo que yo apunto como obra. O sea, eh, las imágenes y el sitio y todo lo que se desprende del proyecto, eh, es lo que uno hace para poder mostrar lo que está haciendo. Pero la obra habita en ese sistema, o sea, desde que alguien te contacta, tú lo contactas como por internet, luego habláis, luego te mandáis mensajes, estáis no sé, andáis en el supermercado planeando una sesión, ya la cosa después se empezó a volver como mucho más eh, normada, porque era todos los días en la noche, a tal hora, qué sé yo. Em, pero yo no sé si yo personalmente tengo un afán de registro, ¿sí? O documentación. No es como creo que este ejercicio para el fin del mundo podría ser en cualquier contexto. O sea, ahora tocó, o sea, eh, el contexto pandemia creo que alimentó el trabajo, eh, pero creo que el mundo podemos tomar, o sea, el mundo como que se está acabando siempre. Entonces, hace poco una amiga me decía, porque yo le decía que estaba como en el proceso como de cerrar y como de ya como
dejar este proyecto, y así me dijo, ¿y qué pasa si no se acaba nunca? Si al final el mundo como que se va a acabar siempre, o sea, como siempre nos estamos acabando. Entonces, claro, quizás es posible que esto, ahí sí quizás se vuelva un registro, eh, pero yo como concibiendo la obra, no la veo como un registro como tal, sino que como una acumulación y un sistema. Creo que volví a pensar esto de la última vez que hablamos. Em, Creo que se polarizó entre, entre la imagen como llamada pobre a la imagen HD. O sea, desde los medios oficiales se nos entregó un relato y ese relato venía en HD. O sea, el relato del gobierno, desde los organismos de salud, desde Europa, era una imagen HD, o sea, cuando veía a la gente muriéndose en Europa, abrazándose, despidiéndose de su familia, era una imagen conmovedora y hiper diseñada, mientras que en nuestros celulares, que fueron como claves para poder comunicarnos, o nuestras tecnologías, computador, etcétera, las imágenes eran borrosas, o sea, eran dependiendo de la conexión que tenía y te veía ahí medio cortado, entonces veía ahí, no sé, llamaba ahí a tus papás y casi no los escuchaba y veía ahí todo movedizo, qué sé yo. Y creo que ahí como que, o sea, como que está planteo como esa polarización. Eh, Creo que el ser humano cotidiano que no trabaja con la imagen se apropió de la imagen y se apropió de una imagen que da lo mismo como fuera, lo que importaba era la comunicación. Y, y creo que la otra imagen, la Super HD, logró hartas cosas po, y logró también convencernos de hartas cosas. La imagen, yo diría, publicitaria y también periodística. Formato mismo, eso como hablar como de que, como del pixel, de que realmente las imágenes no son fotografías de personas, sino que son yo fotografié la pantalla de mi computador por todo este tiempo y lo que fotografié fue el pixel. Entonces, ya, todas las imágenes están hechas conformadas por píxeles, pero aquí está como la foto de la foto de la foto y de la proyección de la persona. O sea, entonces pasaba por muchos filtros y esos filtros definían finalmente el nivel como de crudeza también de la imagen. En algunas fotos creo que también quiero como citar a una pregunta que me habían hecho antes, creo tu compañera, que era como la violencia que había en las imágenes. Y claro, eh, yo a veces siento que no podía controlar eso, como que solamente sucedía. En mi edición, claramente, y quizás en mi forma de ver las cosas y en mi cabeza, eh, esas eran las imágenes que estaba buscando, quizás. Pero eh, muchas veces carecían de un contexto, o sea, todas las veces carecían de un contexto de violencia o de como de perversión o algo así. Y, pero o sea, a lo que voy es que el formato mismo de estas imágenes como más sucia apoyaba harto ese relato. O sea, a un momento como medio tenebroso que estábamos viviendo y también a imágenes que quizá no se entienden muy bien qué está sucediendo. Hay una imagen de un perrito con un chico saltando que parece como si es que mucha gente me dice, oye, parece como si se hubiera suicidado y el perro como que lo encontró. Y, y yo digo, claro, o sea, si es que lo miráis desde lejos, o sea, de afuera, podéis pensar eso, pero eh, viviendo la experiencia como social que te decía antes,
estaba el perrito, que era como su perrito, en su pieza, así como muy tierno, y él era bailarín, entonces se movió mucho. Entonces había muchas fotos de movimiento y justo creo que esa era la foto como más precisa de la experiencia. Pero es una foto dura, o sea, como que yo no puedo negar eso también. Y hay otras fotos que también parecieran que estuvieran en contextos hipersexualizados, eh, o también muy oscuros, muy tristes, o eh, que creo que también en esos correlatos estaban también las vidas de cada una de las personas que fotografían.